Sweeteros, para los que no me conozcáis, yo soy Ada Sweet y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a esta bebé reborn tan bonita que se va a llamar Chloe. Es el kit Alesia de Gudrun Lechler y es una primera edición de 1500 unidades. En concreto, esta bebé es la número 647 y va a ser la hermanita de Nico, que no sé si os acordáis de él, pero hice dos vídeos. Es el bebé de Marta, así que hoy voy a estar haciendo otra rutina, pero con Alesia. Bueno, pues aquí tenemos a Chloe. La he puesto a dormir aquí en la alfombra porque hacía mucho calor, entonces aquí como que está más fresquita. Además están las lucecitas y queda súper bien. Así que la voy a despertar ya y le voy a dar el biberón. Le voy a poner este baberito que ha hecho mi abuela. Para que sea más fácil, porque estamos en el suelo y no puedo, la voy a coger. Esta bebé no es blanquita, o sea, es un tono normal, tirando a más morena. Lo que pasa es que ahora, como estoy morena de haber ido a la playa, es como raro el contraste y la veo como más blanca. Pero es mi impresión, porque antes la veía normal, la veía bien. Y ahora me estoy dando cuenta, es que mirad mi mano comparada con su pierna. Estoy como naranja. Esta bebé, si fuese de verdad, sería adorable. Llevo 3 horas dándole el biberón. Ya. Foto. Mami, te quiero. Y yo, hija, te quiero más que a mi vida. No digas eso. Sí, te quiero por encima de todo. De todo, de todo, de todo. No puedo decir otra cosa, hija. Di eones. Eones. Te quiero más que de aquí a eones luz. Interrumpo para darle un saludo a Janetsi, porque fue la primera que respondió bien a la pregunta del último vídeo. Así que felicidades, Janetsi, y muchas gracias por participar. La voy a dejar aquí tumbadita en el tipi para... La voy a dejar tumbadita aquí en el tipi mientras os enseño la ropa que la voy a poner y lo que va a llevar el envío. Esta está más bonita. De todas estas es la más bonita. Es que también depende cómo le pongas el pelo. Si se lo pones muy atrás, muy adelante, le cambia la carita. Pero bueno, está guapa de todas formas. Es que este kit es súper bonito. Bueno, esta es su caja y aquí tengo todo lo que va a llevar. El certificado de nacimiento que ya os enseñé antes. Y aquí los papelitos, la tarjeta de agradecimiento, el certificado, la hoja de cuidados, el sobrecito. Esto que bueno, aquí solo hay que coger uno. La tarjetita de corazón, que no había rosa, entonces hemos comprado estos que son blancos. No son tarjetita, pero bueno, es igual. Además, el rosa no lo hubiese pagado porque todo lo que lleva es como blanco. El sonajero de conejito que hace mi abuela. Un babero. Este body, aparte del que lleva puesto.
Aquí están los pañales, estos calcetinitos y los patucos, que también los ha hecho mi abuela. Este es el conjunto que, como veis, es a juego con el trajecito que llevaba Nico. Es de la misma tela, solo que esto es un vestidito. Y espero que Marta, cuando tenga a la bebé, les haga fotos a Nico y a Chloe juntos, porque van al juego y por eso lo hicimos aposta así, porque ya que le pusimos el otro a Nico, pues le dije a mi abuela que hiciese uno igual para Chloe. Entonces lleva el vestido, la braguita, el babero y por aquí la diadema, el lacito con imán, este chupetero y también lleva este chupetero personalizado que pone Chloe con un chupete, este otro chupetero también que pone Nico para su otro bebé, también su cepillito de bambú para el pelo y 2 chupetes. Y bueno, esto es todo lo que va a llevar. Aparte también le voy a regalar pegatinas. Solo falta la mantita. La voy a vestir ya porque no puedo aguantar más para verla con ese vestido. Ahora está un poco despeinada, pero ahora la voy a peinar. Así que le voy a quitar el chupete. Solo faltan sus pendientes, así que voy a ir a por ellos. Vamos allá. Ha llegado hace una horita o una horita y pico, pero acabo de llegar a casa y lo primero que voy a hacer es abrir a Chloe. Y por aquí tengo a... ¡Ay! Tengo a Nico, que hoy va a conocer a su hermanita.